tardes, soy Alexis Jardines, soy filósofo, esto es un canal de filosofía. Si usted no está suscrito, échale un vistazo a los vídeos y si le gusta lo que ve, pues suscríbase por favor. Hoy estoy en una miniserie, como dije ya, estoy hablando de el filósofo Yevgeny Linkov, Yevgeny Semyonovich Linkov. Este es un tipo, uno de los filósofos más grandes de las últimas décadas. Y entiendan que fue mitad, que vivió 20 y 21. Es decir, que vivió en el mundo soviético y ya en el post-soviético, ¿verdad? Entonces, yo expliqué quién es Linkov en el vídeo anterior, estos vídeos cortitos que estoy haciendo, como homenaje a su memoria y al 5º aniversario de su desaparición física. Bueno, en fin, el asunto es que hoy les voy a hablar de cómo eran las conferencias de Linkov, porque eran bien curiosas estas conferencias, pero primero quiero decirles cómo fue que yo lo conocí, porque esto es importante. Van a ver, yo tuve el privilegio de trabajar con ese tipo, yo he conocido gente importante en el mundo de la filosofía, este es uno de ellos, y el más grande de todos los filósofos que he conocido, vivo, ya hoy, obviamente ya no está vivo. Pero entonces, lo que le iba a decir es lo siguiente. En un tercer vídeo voy a hablar de mi trabajo con él, que sería ya el último vídeo, ¿no? Y entonces hoy les quiero contar primero, rapidito, cómo fue que yo lo conocí, porque yo había llegado, era el año 1980, yo regresaba de vacaciones, de mis vacaciones de verano. Yo siempre buscaba la manera de llegar tarde para coger las vacaciones más largas, ¿no? Y me las ingeniaba en eso. Y obviamente llegué tarde para continuar mi tercer año de la carrera. Yo había terminado el segundo año, que son materias generales, y el tercero ya es más complicado, porque ya el tercero tú tienes que coger una cátedra y empezar a especializarte, a escribir tus trabajos de curso, el tercero en cuarto año y finalmente la tesis en quinto. Generalmente los trabajos de curso son capítulos que se le agregan a la tesis después. De manera que si tú eres inteligente empiezas a hacer la tesis desde el tercer año. Y entonces es casi lo que hace todo el mundo, ¿no? Es obvio. Y es lo que vas enriqueciéndola después. Bueno, el asunto es que yo ya se sabía, cuando yo llego ahí, lo primero que me dicen, oye, reintegraron al profesor Linkov a la universidad, a la facultad, a la universidad y a la facultad, a dar clases. Y nada, y la bola se corre, que sí, que sé cuánto. Entonces yo voy a la facultad, veo que en la pizarra donde te ponían las clases que tú tienes, y el profesor que te tocaba, pizarra grande, que tenían todos esos datos de cada grupo. Y entonces, pues eso estaba dividido por cátedra también, ¿no? Mi cátedra era de Historia de la Filosofía, no más, vamos a decir, premarxista, como decían ellos. O sea, yo no tenía que ver con el marxismo, yo llegaba desde los griegos hasta Hegel, esa era mi cátedra. Y entonces, pues nada, cuando veo que Linkov, mi seminario, yo tenía seminario, lo primero que me tocaba. Y entonces digo, lo más urgente que me tocaba, digo, mira quién tengo aquí, si el tipo es profesor mío, pa'l carajo. Entonces, bueno, yo contentísimo se lo cuento a mi pareja, una brillante estudiante de física, de la facultad de física, con la que al final terminé casándome, no con la facultad, sino con ella. Pero bueno, el asunto es que yo se lo cuento y entonces nos embullamos y le digo, bueno, ven para que lo conozca, vamos a ver el tipo. Y entonces, pues para allá fuimos, y el día de mi seminario, que el seminario que me tocaba, digamos, ya estaba todo el mundo adentro del aula y él estaba ahí. Y yo llego, empujo la puerta como para entrar, y cuando veo a la persona que está ahí, veo un tipo cuarentón, que no tenía tipo de filósofo, ni mucho menos, porque no tenía ni barriga. Él siempre andaba con traje, con saco y eso, pero nunca con corbata. Y entonces, y el tipo, sí, no tenía ni ganas, era un tipo cuarentón con el pelo medio así champán, así como oro quemado, oro viejo, no sé cómo le dicen ese color. Y el tipo, las canas apenas se le veían, porque como era rubio así, así con ese color de pelo, pues era muy difícil. O sea, un tipo cuarentón que obviamente tiene pocas canas y no se le ven. Y entonces, cuando yo veo aquello, digo, nada, ese no es mi profesor, y me dio tremenda pena con mi pareja, con mi novia, ¿no? Y entonces le digo, no, y yo no sé quién es el tipo ese. Yo a esa hora, acomplejado, ¿no?
yo no sé quién es ese tipo, ese no puede ser mi profesor mío. El profesor mío es un salvaje, no puede ser ese. Y entonces yo cerré la puerta y no entré al seminario, pueden creerlo. No era lo suficientemente filósofo, porque Parménides de Elea en su escuela había advertido bien en el siglo V antes de nuestra era que la apariencia, la doxa es engañosa, que no te debes guiar por las apariencias, ¿verdad? Y que tienes que coger el camino de la epistemia, de la verdad. Bueno, pues yo vi la apariencia y dije, no, este no es Linkov. Y entonces le dije, no, yo no sé quién es ese tipo, es un muerto, es un cualquiera ahí, son cualquiera ahí. Y entonces ya pasan como 2 o 3, yo no entré al seminario ni nada de eso. Pasan como 2 o 3 días y me dice un amigo mío de allí, de los que estudiaba filosofía conmigo, éramos un grupito que estudiamos filosofía, éramos 8 de Cuba, un grupito pequeño. Y entonces él me dice, mira, aprovecha que tú no tienes tutor, porque llegaste tarde, y aquí todo el mundo tiene tutor ya, y aprovecha que llegó el profesor Linkov, que el tipo que no sabía. Y el tipo está aquí, está acabado de llegar, así que pues habla con él para que te... Y le digo, pues fíjate que sí, preséntamelo, porque yo no sé quién es, no lo he visto nunca ni nada. Entonces me dijo, no, yo te lo voy a presentar. Y me dice, ven para acá, vamos a caminar por ahí a ver si lo vemos. Y empezamos a caminar por los pasillos de la facultad y nos encontramos con el hombre. Pero yo veo que el amigo mío le parte para arriba a una persona y yo sigo con él. Había más gente alrededor, no me doy cuenta de momento. Y cuando paramos, que veo que él se dirige a esa persona, resulta que esa persona era justamente el tipo que yo había visto en el aula dando el seminario. El que yo pensé que no, ese cuarentón. Y yo qué pena pasé conmigo mismo. Dije, Dios mío, si este tipo, y yo ni entré al aula. Y este tipo es Yevgeny Semyonovich Linkov, para el carajo. Entonces el amigo mío habló con él y le dijo, mira, es que el profesor, ¿no? ¿Sabes? Muy respetuosamente, mira, es que él llegó nuevo, entonces yo quería presentar para que lo conociera usted. Y llegó nuevo, no, está recién llegado a vacaciones. Y entonces para que lo conociera usted, porque él está interesado, bueno, explicó. Y entonces Linkov coge y ella dice, bueno, también me miró así, no me preguntó nada, me dijo, mira, yo no tengo ningún inconveniente, habla con el profesor Volk, y que es el jefe de la cátedra, y si el tipo te autoriza, pues ya, no hay ningún problema con eso. Entonces yo hice una Sayablen, y cómo se llamaba eso, por escrito, le pidió al profesor Volk la autorización para trabajar con él, con Linkov. El tipo me la da y empezamos a trabajar, pero ahí corto, porque mi trabajo con él se lo cuento en la tercera y última parte de esta miniserie, ¿no? Entonces, que es la próxima que viene, les digo cómo las conferencias, de qué se trataba. Bueno, este tipo, ¿qué pasa con él? Él no lo dejaban dar conferencias porque el castigo no se lo habían quitado completamente, así que él lo tenían como seminarista nada más, pero no lo dejaban dar conferencias. Entonces se corrió la bola de que él estaba dando conferencias de noche en la facultad, que sí, por la noche sí podía, y empezó a dar conferencias de noche. Y para allá fuimos todos, un montón de gente, y había gente de todos lados, no era solamente de la facultad, había gente de todos lados. Aquello se ponía, una aula grande, y se ponía de noche, pero súper llena, que no cabía nadie ahí. Y nosotros íbamos, fíjense ustedes cómo los tiempos cambian, ¿no? No existía cuando aquello ni laptop, ni smartphone, nada de eso, ni computadora, ni PC de esas, computadoras personales, nada de eso. Y nosotros íbamos de noche con una temperatura que entre menos 30 y tanto y menos 40, que una vez hizo menos 40, pero generalmente eran menos 30 y pico de grados Celsius, arriba de hielo, señores, paraban una parada congelándonos de noche. En la oscuridad y el hielo, parado arriba del hielo ese que usted le echa los tragos, así mismo, ese blanco, así que es agua congelada, eso era el piso ahí. Porque ellos, obviamente, como en todos lados, a la calle le quitan ustedes saben, le quitan el hielo, pero no a la acera. Y la acera se ponían eso tremendo. Nosotros parados con tremendo frío, de un sacrificio, después de estar todo el día dando clases, miramos por la noche a oír a Linkov. Entonces él se ponía habla que te habla en el aula, habla que te habla dando vueltas, así es como daba las clases, no usaba nada, era como hablar, dando vueltas y sin parar, dando vueltas sin parar. Y
Y en esas vueltas, de momento, y todo el mundo copiamos, era con boli. Ahí no había los boli, libreta esa. Y copia, todo lo que el tipo decía, no nos podíamos perder nada. Y entonces, finalmente, pues en una de esas vueltas, ¿qué hacía él? Que él en las vueltas, él daba vuelta a todo el aula, caminando y hablando. Entonces, le pasaba por al lado su portafolio, que lo había dejado cerca del podio ese, porque ni ahí se paraba, él iba caminando. Y entonces, en una de esas vueltas que pasaba por al lado del portafolio, lo agarraba, iba caminando directo para la puerta sin parar de hablar, abría la puerta media abierta, la mitad del cuerpo dentro, la mitad afuera, y seguía hablando ahí desde la puerta. Y una vez hacía así, ¡pra!, cerraba la puerta, ya, y desaparecía. Y nos dejaba a nosotros, todo el mundo trancado ahí adentro, trancado en el aula, con tremendo silencio. La gente se quedaba diciendo, ¿y esto qué cosa es? Y así mismo eran todas las conferencias. No recuerdo ni siquiera de los recesos. Probablemente no los diera porque nadie se lo pedía. Pero no, ni los recuerdo, aunque a él le gustaba fumar mucho. Pero bueno, ni recuerdo los recesos. Sí, en los seminarios sí. En los seminarios hacíamos receso y la gente hablaba con él en el área de fumar y todas esas cosas. Pero era así, era una cosa increíble, porque todo lo que ese tipo decía era interesante y era inédito y era de todo. Hoy no hay ese interés, hoy no hay nada de eso. Y todas las cosas que él decía había que copiarle, porque ¿dónde te las ibas a encontrar? Y eran conferencias magistrales. Él, como dije en el video pasado, él escribía poco. Él hacía pocos libros, pero en las conferencias ahí estaba toda su filosofía, que después, obviamente, ya en la parte capitalista ya de Rusia, cuando se acabó el comunismo, todas esas conferencias las publicaron, ¿no?, como conferencias de los diferentes años. Y entonces hay varios tomos de conferencias, de sus conferencias. Aquí se los voy a dejar. El próximo vídeo les voy a contar, ya para los que les gusta mucho la filosofía, les voy a contar que es la parte buena. Van a ver la filosofía de verdad, a pulso. Eso se los voy a contar cortito, un vídeo cortito como los demás, hablándoles de mi relación de trabajo con él. Y quién era él, un poquito más profundamente, el tema de la filosofía, cómo él veía las cosas. Y qué hacía yo y hasta dónde adelanté, y las cosas curiosísimas que se van a quedar frío cuando la oigan, que pasé con él. Bueno, nos vemos en un próximo vídeo.